Muchas bendiciones, pueblo que ama a Dios. Hoy tenemos una reflexión en nuestra modalidad de Ebenecer con una pregunta que el Señor nos hace para que reflexionemos en ella en este día y nos pongamos a cuentas y a tono con Él. Primero que todo, damos gracias de todo corazón al Padre de amor y de misericordia por haberme escogido, por haberme confiado esta tarea de transmitir a sus hijos su palabra, su mensaje, su escritura. Gracias te doy, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vayamos a nuestro tema de hoy, que está bastante interesante, como todo lo que Dios nos trae. Todo lo que Dios nos trae es interesante, es regalo para nuestra vida. ¿Fe natural o fe espiritual? El título de nuestro mensaje es un cuestionamiento y nuestro Padre de amor y misericordia quiere que nos interroguemos a nosotros mismos con este cuestionamiento y nos pregunta, ¿qué tipo de fe tú tienes? ¿Fe natural o fe espiritual? Yo sé que muchos de nosotros nos estaremos preguntando, ¿y esto qué significa? ¿Con qué se come eso en buen dominicano? Pero como siempre, nosotros tenemos un mapa de vida que es nuestra Biblia. Ese mapa de vida tiene la respuesta a todas las interrogantes que nosotros pudiéramos tener. Y en la carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, en su capítulo 11, que es el capítulo del Salón de la Fama de la Fe, valga la aclaración, en su capítulo 11, verso 11, nos dice nuestra Biblia, les leo mi Biblia que aquí tengo, un poco desparramada, pero es mi Biblia. Dice este verso, por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y que Sara era ella misma estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. La historia de Abraham y Sara en el libro de Génesis del capítulo 2 en adelante es el ejemplo vivo para que nosotros podamos contestar esa interrogante que nos acabamos de hacer, qué significa fe natural y qué significa fe espiritual. Esta pareja de esposos había llegado ya a una edad bastante avanzada y no habían podido procrear, no habían podido tener un hijo. Un día, Abraham está solo en un lugar cerca de su casa y el Señor le habla y le encomienda una misión. Sal de tu casa y de tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Abraham, sin ninguna duda, sin ningún cuestionamiento, sin ninguna averiguación, agarra sus motetes, agarra sus chunches, agarra sus bultos, como usted le quiera llamar, y con ellos a su esposa y a sus criados que le pertenecían, porque era un hombre de situación económica bastante buena, y emprende camino. ¿Para dónde iba Abraham? Él no lo sabe. Él no sabe para dónde. Él simplemente creyó y confió en el Dios que le habló y emprendió su marcha para llevar a cabo la misión que el Señor le estaba encomendando. Esta acción de Abraham, dice la misma escritura, le contó por justicia, porque Abraham creyó y confió en Dios. Abraham no cuestionó, Abraham no preguntó, ¿para dónde voy? ¿Y con qué yo voy a comer? ¿Y dónde yo voy a trabajar? ¿Y dónde yo voy a vivir? ¿Y de qué yo voy a mantener mi familia? No. Abraham le dijo a su esposa, hey, arregla paquete que nos vamos. Y emprendieron camino. Pero ¿qué pasa? Más adelante, durante ese camino, el Señor vuelve y le habla y le dice, yo te voy a dar un hijo. Y Abraham le dice, Señor, mira la edad que yo tengo y yo no he podido procrear y yo anhelo un hijo. Y el Señor le dice, yo te voy a dar un hijo. Espera en mí que yo te voy a dar un hijo. Pasan los años y nuestra amiga Sara, esposa de Abraham que ya mencionamos, llega el momento en que se desespera de esperar y toma la decisión de ayudar a Dios.
Sara toma a una de sus criadas y le dice: acuéstate con mi esposo para que él te embarace. Luego tú vas a dar a luz en mis rodillas y ese hijo que tú vas a parir va a ser mío. La costumbre de aquellos tiempos era algo impresionante. No tenemos que mencionar el desastre que esta situación trajo a ese matrimonio. Todo el mundo sabe lo que significa la presencia de una o de un tercero en nuestro matrimonio. Desastre total. Sobre todo cuando aquella tercera o aquel tercero tiene algo que uno de los de la pareja no tiene. Esta mujer que logró concebir el hijo del dueño del pueblo que su esposa no le había podido dar, se creció y se convirtió en la pesadilla de vida de Sara. ¿Y todo por qué? Por una fe natural, por una fe que dice: yo estoy segura de que el Señor me puede dar ese dinero que yo necesito para cubrir esa situación, pero déjame ir mientras tanto donde fulanito de tal para que me lo preste. Yo estoy segura que el Señor me puede traer mi esposo de vuelta y restaurar mi matrimonio, pero déjame ir donde doña fulana para que me lea las cartas a ver qué dicen. Y esta es la que más me gusta. Yo tengo que hacer algo para resolver esta situación porque Dios dijo: ayúdate que yo te ayudaré. Lo primero que tenemos que aprender, y tenemos que aprender, con autoridad en Dios se los digo, no con ánimo de ofender a nadie. Tenemos que aprender 3 cosas. La primera: Dios no necesita de nuestra ayuda. O pregúntese usted, ¿dónde estaba usted cuando el Señor creó los cielos y la tierra? ¿Usted estaba ahí para ayudarle? ¿Necesitó él de alguien? Entonces no lo necesita ahora para resolver esa situación que a usted le aflige. Lo segundo que tenemos que aprender es a estudiar la palabra de Dios, a conocer la escritura. ¿Por qué? Porque de Génesis a Apocalipsis usted no va a encontrar nunca que Dios dijo esa frase. Nunca el Señor dijo: ayúdate que yo te ayudaré. Todo lo contrario, el Señor dijo en la escritura, y esto sí usted lo puede buscar y lo va a encontrar, que dice: vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo les daré descanso. Nunca ayúdate por ti mismo, resuelve y después yo veo lo que hago contigo. Jamás, porque no es ese el Dios al que le servimos. Y lo tercero que tenemos que aprender es que no es fe aquella que trabaja conforme a lo que yo entiendo que debe pasar en mi vida, sino aquella que trabaja conforme a la confianza que yo tengo en Dios. En la carta de Santiago, un poquito más adelante, esta carta que fue escrita por Santiago, el hermano de Jesús, no fue un apóstol, fue hermano de Jesús. Y esta carta fue escrita a los cristianos judíos que se habían dispersado, que habían huido de Jerusalén luego de la muerte y el martirio de Esteban. Esta carta de Santiago nos dice en su capítulo 2, verso 17: así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Pero no vayamos a creer que esto se refiere a aquella famosa expresión: Dios dijo ayúdate que yo te ayudaré. No, jamás. No habla de eso. Habla de que nuestra reacción ante las situaciones que se nos presentan le van a decir a Dios qué tipo de fe yo tengo. La fe que yo tengo que diga: déjame ir a buscar el dinerito prestado, o donde la señora que me lea las cartas, o el Dios dijo ayúdate que yo te ayudaré, es la fe natural. Mientras que la fe que decide esperar en Dios y confiar en Dios es la fe que le dice a Dios que yo tengo una fe espiritual. Nosotros debemos demostrarle esta fe a Dios, no tratar de ayudar a Dios, porque repito, Él no necesita de nuestra ayuda.
Las obras que tenemos que demostrar son las obras de confianza, de paciencia y perseverancia, creyendo en que lo que Él nos ha prometido, Él lo va a hacer, sin necesidad de que usted mueva un solo dedo. Dios no lo necesita, créamelo, Dios no lo necesita. Él tiene plena autoridad, pleno poder, plena capacidad y plena soberanía para actuar por sí solo sin ayuda de nadie. Que Dios decida utilizar a alguien para darle a usted su bendición, eso es otra cosa, pero es Él quien decide, no usted quien tiene que ayudarlo. En la carta a los Romanos que escribió el apóstol Pablo, nos dice en su capítulo 10, verso 17, así es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí tenemos la clave para cambiar de fe natural a fe espiritual. Hemos sido criados con esa fe natural. ¿Por qué? Porque nuestra programación como humanos, nuestro aprendizaje como humanos que ha venido de nuestros antecesores, nos ha enseñado esa fe natural. Y ese famoso Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré, es pan de vida diaria en cualquier casa que usted quiera pensar. Sin embargo, aquí está la clave, ¿dónde? En este libro sagrado que llamamos Biblia. Este libro sagrado que llamamos Biblia tiene la clave en él para que nosotros aprendamos a tener una fe espiritual. Dice la Escritura, la fe viene por el oír. ¿Y qué tenemos que oír? La palabra de Dios. Estudiar la palabra, escudriñar la palabra nos va a permitir conocer a Dios, conocer su carácter, conocer su modo de operación con sus hijos, con la humanidad que Él creó con propósito de vida a cada uno de nosotros. Entonces, esto nos va a permitir confiar en Dios. Cuando usted conoce a su papá, usted confía en su papá. Dios es nuestro papá espiritual, nuestro papá creador, y no nos va a defraudar cuando nosotros confiamos en Él. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, verso 29, dice Jesús a sus apóstoles, porque me han visto, han creído. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Como dije anteriormente, nosotros hemos sido programados con esta fe natural y el lema de esta fe natural, además del Dios dijo ayúdate que yo te ayudaré, es ver para creer. Pues miren, hoy les digo que lamentablemente para los que piensan así de esa manera todavía, en el lenguaje de Dios las cosas son al opuesto, son al revés, son a la inversa. En el lenguaje de Dios, primero tenemos que creer para entonces el Señor nos permita ver. Usted no ve el aire que respira. Sin embargo, usted sabe que ese aire existe y usted lo percibe cada vez que usted aspira, cada vez que usted expira. Y usted sabe que ese aire le mantiene vivo porque usted recibe ese aire y lo interioriza para dar vida a sus pulmones. Usted tiene aliento de vida a través de ese aire que usted aspira. Pero usted no lo ve. Entonces usted puede creer en la existencia de un aire que usted no ve y no puede creer en la existencia del Dios que lo creó. Sería bueno preguntarnos esto. Sería bueno que hoy nos dedicáramos a reflexionar en esta palabra y que identificáramos qué tipo de fe yo tengo. Seamos honestos. Seamos honestos. Recordemos que esto es una conversación, no tú y yo, entre Dios y tú, entre Dios y usted. No tenemos que hablar esto con nadie. Porque con quien tenemos que hablarlo es con Dios. A quien tenemos que demostrarle qué tipo de fe tenemos es a Dios, no es al mundo. A mí no me importa lo que el mundo piense de lo que yo creo de Dios. A mí me importa lo que Dios piense de lo que yo creo y conozco de Él. Y esa debe ser nuestra actitud de vida. ¿Soy de las personas que ayuda a Dios? ¿Fe natural?
¿O soy de las personas que confía en Dios y espera en Dios? Fe espiritual. El Señor nunca se equivoca y precisamente este tiempo que estamos viviendo es el tiempo perfecto para que usted le demuestre a Dios con obras qué tipo de fe usted tiene. Estamos en cuarentena, atravesando una pandemia terrible, todo el mundo está viviendo esto, entonces es el momento de yo decirle a Dios, soy de los que está aterrorizados con el virus, que no quiere ni siquiera salir de mi casa a la iglesia, porque salir a trabajar o al supermercado no lo cuestiono, yo tengo que ir a trabajar, yo tengo que ir a hacer mis compras para mi comida de mi casa, es cierto. Pero no quiero ir a la iglesia porque allí me puedo contagiar. No tiene ni siquiera sentido. En la casa de Dios me voy a contagiar, pero en mi trabajo no. En el supermercado no. En la tienda que hasta hago filas para entrar, ahí tampoco me voy a contagiar, pero en la iglesia sí. Entonces es el momento en que usted y yo reflexionamos en esta palabra en este día y le dejemos ver a Dios qué tipo de fe yo tengo. Yo tengo una fe espiritual que espera en ti, confía en ti, Señor. O yo tengo una fe natural que me dice que debo ser precavida con ciertas cosas y actuar a mi criterio en ciertas otras. Y ojo y oído aquí. Dios no puede ser burlado. Usted no puede endulzarle el oído a Dios con lo que usted entienda que Él quiere escuchar. Eso es una práctica muy debida en los seres humanos. Eso es una práctica que utilizamos con mucha frecuencia cuando queremos manipular a alguien. Le decimos a esa persona lo que esa persona quiere escuchar, no lo que realmente le tenemos que decir. Con Dios eso no funciona. Recordemos y no olvidemos ni siquiera por un segundo que Dios todo lo ve, todo lo sabe y todo lo escucha de usted y de mí, porque es el único que conoce nuestro corazón y lo que realmente hay en él. Al mundo yo lo puedo engañar como yo quiera. Solamente tengo que poner una cara conforme a la situación y decir unas palabras conforme a la situación. Y el mundo queda completamente engañadito. Pero con Dios esto no funciona. Aunque nos esforcemos y seamos los mejores actores y actrices del universo, Dios no puede ser burlado. Y el punto más importante con el que quiero concluirles esta palabra en este día es el siguiente. Hebreos 11:6, volvemos al capítulo de la fe de Hebreos. Hebreos 11, verso 6 dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Ojo y oído. Ojo y oído, porque el Señor está diciendo aquí claramente cómo Él responde al tipo de fe que usted tenga. Si usted le busca con una fe natural, Él no va a responder. Porque en el momento que usted meta las manos en la situación, el Señor va a quitar las suyas y se va a cruzar de brazos. Él no va a hacer nada. Ahora, cuando usted saque sus manos y le permite a Él hacer lo que Él tenga que hacer, no lo que usted quiera que Él haga, lo que Él tenga que hacer en su situación, entonces Él va a actuar. Ojo y oído. Ojo y oído. Repito, ojo y oído. Ojo en las escrituras. Oído en la palabra de Dios. Ojo y oído. ¿Qué tipo de fe yo tengo? ¿Fe natural o fe espiritual? ¿Quiero cambiarla? ¿Quiero cambiarme de fe natural a fe espiritual? Acabamos de dar la clave. Agarre su Biblia. Ábrala donde usted quiera y el Señor le va a hablar. Comience a conocer a Dios y esto va a desarrollar confianza en Él para tener una fe espiritual que permita
que Dios obre en mi vida y me dé las bendiciones que anhela mi corazón. Espero que este mensaje haya sido de edificación para sus vidas. Como siempre, trayendo una palabra conforme a lo que Dios pone en nuestro corazón para compartir. No es esto producto de carne, es esto producto de Dios. Y espero en Él que así lo sepa usted recibir. No se sienta ofendido, no se sienta cuestionado, no se sienta juzgado. No estamos aquí para hacerlo, porque ¿quién soy yo para juzgar a nadie? Yo soy solo un instrumento que el Señor ha decidido utilizar para hablarle a usted, para llegar hasta usted a través de estos medios tan maravillosos que el Señor ha puesto a nuestra disposición. Gracias por su tiempo. Espero en Dios que de este momento en adelante comience en tu vida tu trabajo con Dios, tu trabajo con su palabra, para que tu fe espiritual sea el regalo que Dios ponga en tu espíritu, en tu corazón y en tu vida para llevar a ti todas las bendiciones que Él ha designado que te pertenecen por su palabra. Bendiciones.